El aire frío de noviembre cortaba como una navaja mientras las multitudes se congregaban silenciosamente a lo largo de Viteal, sus respiraciones creando pequeñas nubes de vapor que se disipaban rápidamente en la mañana londinense. Era el segundo domingo de noviembre, una fecha sagrada en el calendario británico que había permanecido inmutable durante más de un siglo. Los rostros en la multitud reflejaban una mezcla de solemnidad y anticipación, sabiendo que pronto serían testigos de uno de los rituales más emotivos y significativos de la monarquía británica. Catherine Middleton ajustó discretamente su abrigo negro mientras esperaba en los balcones del Foreign Office, sus ojos escaneando la escena que se desplegaba abajo. Como princesa de Gales, había participado en esta ceremonia durante más de una década, pero cada año la gravedad del momento la impactaba de manera renovada. A su lado, las demás mujeres de la familia real mantenían un silencio respetuoso, cada una perdida en sus propios pensamientos sobre el significado de este día. La preparación para este momento había comenzado semanas atrás en los pasillos del Palacio de Buckingham. Los funcionarios reales habían trabajado meticulosamente para coordinar cada detalle del evento, desde la posición exacta de cada corona hasta el momento preciso en que sonarían las campanas de Westminster. Era una coreografía compleja que requería la participación de cientos de personas, desde guardias reales hasta veteranos de guerra, todos unidos en un propósito común de honrar a los caídos. El rey Carlos III había pasado la mañana temprano revisando personalmente los arreglos finales. A sus 75 años, comprendía profundamente el peso histórico de su papel en esta ceremonia. No era simplemente un acto protocolario. Era una conexión tangible con generaciones de británicos que habían dado sus vidas por su país. Sus propios recuerdos se remontaban a décadas de asistir a este evento junto a su madre, la difunta reina Isabel II, observando cómo ella depositaba su corona con una dignidad que ahora él debía emular. Mientras los minutos avanzaban hacia las 11 de la mañana, la tensión en el aire se volvía casi palpable. Los veteranos, algunos apoyándose en bastones, otros en sillas de ruedas, se habían posicionado en sus lugares designados. Sus uniformes, cuidadosamente planchados para la ocasión, llevaba medallas que contaban historias de valentía y sacrificio que se extendían desde la Segunda Guerra Mundial hasta conflictos más recientes en Afganistán e Irak. Sus rostros, marcados por el tiempo y la experiencia, mostraban una determinación inquebrantable de estar presentes en este día sagrado. El príncipe William, vestido con el uniforme de su regimiento, sintió el peso familiar de la responsabilidad posándose sobre sus hombros. Como heredero al trono, sabía que algún día él sería quien lidere esta ceremonia, pero por ahora, su papel era apoyar a su padre y honrar la tradición que había pasado de generación en generación. Sus pensamientos se dirigieron brevemente a sus propios hijos, preguntándose cómo ellos experimentarían este ritual cuando llegara su momento. La multitud que se había reunido representaba un microcosmos de la sociedad británica moderna. Familias enteras habían hecho el viaje a Londres, algunas llevando fotografías de seres queridos que nunca regresaron a casa de campos de batalla lejanos. Estudiantes universitarios se mezclaban con jubilados, todos unidos por un respeto compartido hacia aquellos que habían hecho el sacrificio supremo. Entre la multitud, se podían escuchar susurros en diferentes idiomas, un testimonio de la naturaleza multicultural de la Gran Bretaña contemporánea, todos participando en esta tradición únicamente británica. Los medios de comunicación internacionales habían establecido sus posiciones estratégicas horas antes del amanecer. Reporteros de todo el mundo se preparaban para transmitir este evento a audiencias globales, reconociendo que el Domingo de Recordación británico había trascendido las fronteras nacionales para convertirse en un símbolo universal de remembranza y respeto hacia los caídos en guerra. Las cámaras capturarían cada gesto, cada momento de silencio, cada lágrima que pudiera escapar de los ojos de los participantes. Mientras el reloj se acercaba inexorablemente a la hora señalada, el silencio comenzó a extenderse gradualmente por Viteal. Los susurros se desvanecieron, los teléfonos móviles fueron guardados respetuosamente, y una atmósfera de profunda solemnidad se asentó sobre la congregación. Era como si toda la ciudad de Londres hubiera decidido colectivamente pausar su ritmo frenético para participar en este momento de reflexión nacional. El viento de noviembre agitaba suavemente las banderas que ondeaban a media asta, y las hojas doradas que aún colgaban de los árboles de Londres parecían susurrar sus propias oraciones silenciosas. La historia misma parecía converger en este punto, conectando el presente con un pasado que había dado forma al destino de una nación y del mundo entero. Almohadilla los Royals rinden homenaje.
El momento sagrado del silencio, el primer cañonazo resonó a través de Londres como un trueno distante, su eco reverberando entre los edificios históricos que flanqueaban Viteal. En ese instante, algo extraordinario sucedió. Una ciudad de 9 millones de habitantes se detuvo completamente. El tráfico se paralizó, los peatones se inmovilizaron donde estaban, y hasta los pájaros parecieron guardar silencio en respeto a los caídos. Era un fenómeno que ocurría solo una vez al año, transformando la bulliciosa metrópolis en un santuario silencioso de remembranza. El rey Carlos III se irguió junto al cenotafio, su postura reflejando décadas de entrenamiento militar y protocolo real. En sus manos sostenía una corona de amapolas rojas, cada pétalo representando miles de vidas perdidas en campos de batalla que se extendían desde Flanders hasta las montañas de Afganistán. Sus ojos, visibles bajo el ala de su gorra militar, mostraban una profundidad de emoción que pocas veces se permitía mostrar en público. Este momento era diferente. Aquí, la vulnerabilidad humana se mezclaba con la dignidad real en una combinación poderosa y conmovedora. Durante los 2 minutos de silencio, los pensamientos del rey viajaron a través del tiempo. Recordó las historias que su abuela, la reina madre, le había contado sobre el Blitz, cuando Londres ardía bajo los bombardeos alemanes pero nunca se rindió. Visualizó los rostros de los jóvenes soldados que había conocido durante sus visitas a bases militares, muchos de los cuales habían partido hacia misiones de las que no todos regresarían. La corona en sus manos parecía volverse más pesada con cada segundo que pasaba, como si absorbiera el peso de toda la historia que representaba. En los balcones superiores, Catherine observaba la escena con una intensidad silenciosa. Sus propias experiencias visitando hospitales militares y conociendo a familias que habían perdido seres queridos en conflictos recientes le habían dado una perspectiva única sobre el verdadero costo de la libertad. A través de sus ojos, podía ver no solo la ceremonia formal, sino también las historias individuales de dolor, heroísmo y sacrificio que se entrelazaban para crear el tapiz complejo de la historia militar británica. La duquesa de Edimburgo, Sophie, mantenía su compostura mientras recordaba sus propias contribuciones a organizaciones benéficas militares. Durante años, había trabajado discretamente con familias de veteranos, escuchando relatos de primera mano sobre los desafíos que enfrentaban tanto los soldados como sus seres queridos. Cada historia había dejado una marca en su corazón, y ahora, durante estos minutos sagrados, todas esas experiencias se cristalizaban en una comprensión profunda del verdadero significado de este día. Entre la multitud, una anciana de 87 años llamada Margaret Henderson clutchaba una fotografía descolorida de un joven soldado. Era su hermano mayor, perdido en las playas de Normandía durante más de 70 años. Había asistido a esta ceremonia, y cada año la transportaba de regreso a aquella mañana de 1944 cuando recibió el telegrama que cambió su vida para siempre. Sus lágrimas caían silenciosamente mientras susurraba el nombre de su hermano, una oración personal en medio de esta comunión nacional de dolor y remembranza. Un veterano de la Guerra de las Malvinas, David Thompson, se encontraba en su silla de ruedas en primera fila, su mente dividida entre el presente y los recuerdos de aquellas islas frías y ventosas del Atlántico Sur. Las cicatrices en su rostro contaban la historia de una explosión que había terminado abruptamente su carrera militar, pero no su dedicación a servir a su país de otras maneras. Durante décadas posteriores, había trabajado con organizaciones de veteranos, ayudando a otros a navegar las complejidades de regresar a la vida civil después del servicio militar. El silencio se extendía como una manta invisible sobre toda la congregación. No era un silencio vacío, sino uno lleno de memoria, emoción y reflexión profunda. En estos minutos preciosos, las barreras sociales, políticas y económicas se disolvían, dejando solo la humanidad compartida y el reconocimiento colectivo del sacrificio que había hecho posible su libertad. Era un momento que trascendía las palabras, comunicando verdades profundas a través de la ausencia de sonido. Los guardias reales, perfectamente inmóviles en sus posiciones, eran testigos silenciosos de esta demostración anual de respeto nacional. Muchos de ellos eran veteranos de conflictos recientes, y el peso de representar a sus camaradas caídos se reflejaba en la precisión absoluta de su postura. Cada uno entendía que no eran simplemente participantes en una ceremonia, sino guardianes vivientes de una tradición que honraba a aquellos que ya no podían hablar por sí mismos. Cuando el segundo cañonazo marcó el final del silencio, fue como si Londres hubiera exhalado colectivamente un suspiro que había estado conteniendo durante 2 minutos eternos. Pero la solemnidad del momento persistía,
preparando el escenario para el ritual central que seguiría, la colocación de las coronas que simbolizarían la gratitud eterna de una nación hacia sus héroes caídos. Almohadilla, los royals rinden homenaje. El ritual de las coronas y la herencia viviente con pasos medidos y deliberados. El rey Carlos III se acercó al cenotafio. Cada movimiento cargado de significado ceremonial que se remontaba a más de un siglo de tradición. Su corona de amapolas rojas, confeccionada meticulosamente por el Real Cuerpo de Legionarios Británicos, representaba no solo su respeto personal, sino el de toda la institución monárquica hacia aquellos que habían dado sus vidas por la corona y el país. El momento de depositar la corona era, quizás, el instante más conmovedor y simbólico de toda la ceremonia. Mientras se inclinaba para colocar la corona en la base del monumento, los pensamientos del rey se dirigieron hacia su bisabuelo, el rey Jorge V, quien había inaugurado este mismo ritual en 1921. En aquel entonces, las heridas de la Primera Guerra Mundial aún estaban frescas, y la necesidad de una expresión nacional de duelo y gratitud había sido abrumadora. Ahora, más de 100 años después, esa misma necesidad persistía, aunque las guerras y los conflictos hubieran cambiado de naturaleza y geografía. El príncipe William siguió a su padre con su propia corona, representando a la princesa de Gales. Su porte militar era evidente en cada paso, resultado de años de entrenamiento en la Real Academia Militar de Sandhurst y su servicio activo como piloto de helicópteros de búsqueda y rescate. Para él, este momento no era solo protocolo. Era una conexión directa con los hombres y mujeres que había conocido durante su servicio militar, muchos de los cuales habían desplegado en misiones de combate mientras él servía en roles de apoyo en territorio nacional. La princesa Ana, conocida por su dedicación incansable a organizaciones benéficas militares y su papel como coronel en jefe de varios regimientos, depositó su corona con una precisión que reflejaba décadas de experiencia en ceremonias militares. Su compromiso personal con las Fuerzas Armadas había sido demostrado a través de innumerables visitas a bases militares, hospitales de veteranos y familias en duelo. Para ella, cada amapola en su corona representaba no solo estadísticas históricas, sino rostros específicos de personas que había conocido y cuyas historias habían tocado profundamente su corazón. El duque de Edimburgo, Edward, se acercó con su corona representando una nueva generación de la familia real que había crecido en una era de conflictos más complejos y geográficamente dispersos. Su comprensión del servicio militar había sido formada por las historias de veteranos de Irak y Afganistán, conflictos que habían definido las experiencias militares británicas de las últimas 2 décadas. Su corona llevaba el peso de reconocer que el heroísmo y el sacrificio no habían disminuido con el tiempo, sino que habían tomado nuevas formas en un mundo cambiante. Mientras cada miembro de la familia real completaba su parte del ritual, las cámaras capturaban no solo sus acciones, sino también las reacciones de la multitud. Los rostros en la congregación reflejaban una gama completa de emociones humanas, desde veteranos que lloraban abiertamente al recordar camaradas perdidos, hasta niños pequeños que observaban con solemnidad intuitiva, absorbiendo lecciones sobre respeto y sacrificio que los acompañarían durante toda su vida. En la sección reservada para dignatarios extranjeros, embajadores y representantes de naciones aliadas observaban con respeto profundo. Muchos de sus propios países tenían tradiciones similares de remembranza, pero pocos podían igualar la antigüedad y la continuidad ininterrumpida del ritual británico. El Domingo de Recordación se había convertido en un modelo internacional para honrar a los caídos en guerra, y la presencia de estos dignatarios subrayaba la importancia global del evento. Un momento particularmente conmovedor llegó cuando veteranos de diferentes generaciones comenzaron a depositar sus propias coronas y cruces. Un veterano de la Segunda Guerra Mundial de 98 años, apoyándose en su bastón, fue asistido cuidadosamente por un joven soldado que había servido recientemente en Mali. La imagen de estas 2 generaciones de servicio militar, separadas por más de 70 años pero unidas por su compromiso común con el deber, encapsulaba perfectamente la continuidad del espíritu militar británico. Las organizaciones benéficas militares también tuvieron su momento para rendir homenaje. Representantes de la Legión Real Británica, Help for Heroes, Combat Stress y docenas de otras organizaciones colocaron sus tributos florales, cada uno representando miles de historias individuales de servicio, sacrificio y supervivencia. Estas organizaciones habían sido fundamentales para apoyar a veteranos y sus familias, proporcionando no solo asistencia práctica, sino también la camaradería y comprensión que solo pueden venir de aquellos que han compartido experiencias similares. La música que acompañaba a estos momentos,
interpretada por las bandas de los guardias granaderos, añadía una dimensión emocional profunda a la ceremonia visual. Los himnos tradicionales como O God, Our Help in Ages Past y Eva Idwis me habían acompañado estas ceremonias durante décadas, sus melodías familiares sirviendo como hilos conectores entre el pasado y el presente, entre los vivos y los muertos, entre el dolor y la esperanza. Mientras la ceremonia principal se acercaba a su conclusión, quedaba claro que este evento anual había evolucionado para convertirse en algo mucho más grande que la suma de sus partes rituales. Era una expresión nacional de valores compartidos, una reafirmación del contrato social entre los ciudadanos y aquellos que los protegen, y una promesa colectiva de nunca olvidar el precio de la libertad y la democracia que daban por sentado en su vida diaria. Almohadilla los Royals rinden homenaje. El legado eterno y la promesa renovada mientras los últimos acordes de The Last Post resonaban a través de Viteal, interpretados con precisión emotiva por un corneta solitario de los guardias galeses. La ceremonia alcanzaba su crescendo emocional. Las notas melancólicas parecían flotar en el aire frío de noviembre, llevando consigo el peso de un siglo de pérdidas y el poder eterno de la esperanza. Era un sonido que había acompañado a incontables funerales militares, pero que aquí, en este contexto nacional, tomaba una dimensión casi sagrada. El rey Carlos III, ahora de pie junto al cenotafio rodeado por un mar de coronas de amapolas rojas, representaba la continuidad de una promesa nacional que trascendía gobiernos, políticas y generaciones. Su presencia allí no era solo como jefe de Estado, sino como guardián viviente de un pacto sagrado entre la nación y aquellos que habían dado sus vidas por ella. En su rostro, marcado por décadas de servicio público, se podía leer la comprensión profunda de que algunos deberes trascienden la conveniencia personal y se convierten en responsabilidades históricas. Mientras la familia real comenzaba su retirada ceremonial, cada paso estaba coreografiado para mantener la solemnidad del momento. La princesa de Gales, observando desde los balcones, había capturado con su mirada cada detalle de la ceremonia, sabiendo que algún día sería ella quien guíe a las futuras generaciones de la familia real a través de este ritual. Sus hijos, aunque aún jóvenes, ya habían comenzado a comprender la importancia de estos momentos de remembranza nacional a través de sus propias visitas a monumentos de guerra y encuentros con veteranos. En la multitud, las conversaciones comenzaron gradualmente a reanudarse, pero en tonos susurrantes y respetuosos. Familias que habían viajado desde todos los rincones del Reino Unido intercambiaban historias personales de pérdida y remembranza. Una madre de Glasgow compartía recuerdos de su hijo, perdido en Helmand Province, con una pareja de ancianos de Cornwall cuyo padre nunca había regresado de Dunkerque. Estas conexiones humanas espontáneas eran, quizás, el verdadero corazón del domingo de recordación, la transformación del duelo individual en una experiencia comunitaria de sanación y propósito compartido. Los medios de comunicación internacionales continuaron transmitiendo en vivo mientras la ceremonia se expandía más allá de Viteal. En todo el Reino Unido, servicios similares se llevaban a cabo simultáneamente en ciudades y pueblos, desde las Highlands escocesas hasta las comunidades mineras de Gales. Cada comunidad honraba a sus propios héroes locales mientras participaba en este momento nacional de unidad. Era una demostración extraordinaria de cómo una tradición centralizada podía mantener su poder mientras se adaptaba a las realidades locales y personales de millones de personas. El aspecto más notable de la ceremonia de este año había sido la presencia visible de veteranos de conflictos más recientes, particularmente aquellos que habían servido en Irak y Afganistán. Sus rostros, muchos marcados por las experiencias del combate moderno, representaban una nueva generación de servicio que enfrentaba desafíos únicos de reintegración a la sociedad civil. Las organizaciones benéficas militares habían trabajado incansablemente para asegurar que estos veteranos se sintieran incluidos y honrados en las tradiciones de remembranza que inicialmente se habían desarrollado para honrar a generaciones anteriores. Mientras las multitudes comenzaban lentamente a dispersarse, muchos se dirigían a otros monumentos de guerra en Londres para continuar sus propias reflexiones privadas. El monumento a las mujeres en la guerra, el memorial de la batalla de Inglaterra y el memorial de la guerra de Corea se convirtieron en destinos para aquellos que buscaban conexiones más específicas con aspectos particulares de la historia militar británica. Estos sitios secundarios permitían una experiencia más íntima y personal de remembranza, complementando la grandeza formal del evento principal en Viteal. Para la familia real, la conclusión de la ceremonia pública marcaba solo el comienzo de un día lleno de compromisos relacionados con el servicio militar.
El rey Carlos III tenía programadas reuniones privadas con líderes de organizaciones de veteranos para discutir programas de apoyo y las necesidades cambiantes de la comunidad militar. La princesa de Gales visitaría un centro de rehabilitación para soldados heridos, mientras que otros miembros de la familia real participarían en almuerzos con veteranos y ceremonias más pequeñas en diferentes partes del país. El impacto duradero del Domingo de Recordación se extendía mucho más allá del día mismo. En las semanas siguientes, las ventas de amapolas continuarían, las donaciones a organizaciones benéficas militares aumentarían, y las conversaciones en escuelas y familias sobre el significado del servicio militar y el sacrificio se intensificarían. Era un efecto multiplicador que transformaba un ritual anual en una influencia continua sobre la conciencia nacional. Mientras el sol de noviembre comenzaba a declinar sobre Londres, el cenotafio permanecía como un centinela silencioso, rodeado por el mar colorido de coronas y cruces que habían sido depositadas a lo largo del día. Estas flores, que se marchitarían en los días venideros, simbolizaban la naturaleza temporal de la vida individual, pero también la permanencia de la memoria colectiva y el compromiso renovado de cada generación de honrar a aquellos que habían pagado el precio supremo por la libertad que todos disfrutaban. La ceremonia había terminado, pero su mensaje perduraría hasta el próximo noviembre, cuando una vez más, la nación se reuniría para renovar su promesa de remembranza, gratitud y compromiso con los valores por los cuales tantos habían luchado y muerto. Era un ciclo eterno de memoria y renovación que definía no solo un día en el calendario, sino el carácter mismo de una nación y su relación con su historia más preciada y dolorosa.